Bienvenidos al curso virtual Proceso Oral en Materia Civil, dirigido a abogados y estudiantes de Derecho, organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil, que preside en forma tan destacada el señor Juez Supremo, doctor Héctor Lama Mori. Hoy continuamos con la unidad 4 y tocaremos el tema sobre las formas especiales de conclusión del proceso. El equipo técnico, dentro de su plan de actividades, tiene proyectado desarrollar eventos académicos como el presente a fin de reforzar los conocimientos y habilidades con miras a los cambios que la introducción de la oralidad en el proceso civil ha de conllevar en la forma de administrar justicia en esta área del derecho. Siempre repito que para implementar cualquier cambio que emprendamos, y en especial en la forma de administrar justicia, necesariamente se requiere capacitación previa a todos los operadores jurídicos, llámense jueces, personal jurisdiccional, personal administrativo, abogados, estudiantes de derecho y también los propios litigantes, para que puedan conocer las ventajas y bondades de la aplicación del nuevo proceso, en nuestro caso, la oralidad en el proceso civil. Por tanto, actividades académicas como esta se convierten en una de las mejores herramientas para apuntalar esta transformación del proceso escrito por un proceso oral. Asimismo, permítanme expresarles mis sinceras felicitaciones a todos los participantes en el presente curso, Proceso Oral en Materia Civil, que no hace más que confirmar su responsabilidad en capacitarse en forma constante y su compromiso de estar debidamente preparados para asumir nuevos retos, encaminados en mejorar el sistema de justicia para beneficio de la ciudadanía en su conjunto, y no me cabe la menor duda que este curso les será de mucha utilidad. Permítanme hacer una presentación. Se me ha pedido que desarrolle el tema sobre las formas especiales de conclusión del proceso: conciliación, juzgamiento anticipado, allanamiento, reconocimiento y sentencia. A tal efecto, es necesario que en forma previa podamos precisar algunas situaciones que se han producido desde la promulgación del Código Procesal Civil, vigente de 1993, su posterior modificación en el año 2008, el proyecto de módulos corporativos de litigación oral instituidos por el Poder Judicial desde el año 2018 y el proyecto definitivo del nuevo Código Procesal Civil que ha sido presentado por el anterior ministro de Justicia y Derechos Humanos en el mes de mayo último del presente año 2021, y que tienen como común denominador la aplicación de la oralidad en el proceso civil. Bueno, les contaré que en el año 2017, el presidente del Poder Judicial conformó un equipo de trabajo para proponer mejoras al Código Procesal Civil, y en esta labor tomamos contacto con el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que es un organismo internacional autónomo creado en 1999 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que tiene como misión apoyar a los países de la región en sus procesos de reforma de la justicia, para lo cual desarrolla actividades de capacitación, estudios e investigación, logrando que se firme un convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Un pequeño comercial en este momento. Si ustedes quieren seguir capacitándose sobre oralidad, no solo en el proceso civil, sino también en el proceso penal y en otras áreas, en la página web del CEJA, www.cejamericas.org,
ofrece constantemente cursos virtuales, semipresenciales y pasantías sobre oralidad, pero sobre todo cuenta con una biblioteca virtual gratuita que es muy buena y puede ser consultada por todos ustedes sin restricción alguna, ¿no? Entonces, si quieren profundizar sus conocimientos, tienen acceso a estos cursos y a la biblioteca virtual. Bien, es así que el equipo de trabajo de reforma del proceso civil del Poder Judicial empezó a realizar sus labores levantando información, estadísticas, tiempo de duración de los procesos, las encuestas de satisfacción de abogados, de litigantes, y llegando a la conclusión, después de un año de gestión, que el proceso civil, como estaba regulado, no daba para más, y la situación crítica que se encontraba el área civil seguiría agravando día a día si no se generaba un cambio. En efecto, los jueces civiles entonces apostamos por el cambio a través de la introducción del sistema oral por audiencias, sin esperar que se modifique el Código Procesal Civil y que se nos imponga la oralidad por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, como sucedió en el área penal y en el área laboral, como todos conocemos. Pero esto tampoco fue una novedad, sino que lo que hicimos fue seguir los pasos de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica y actualmente de algunas provincias de Argentina y de México que están aplicando la oralidad en el proceso civil. Es así que en diciembre del 2018 se inició en Arequipa un proyecto piloto en la Corte Superior con la creación de un módulo corporativo de litigación oral que está compuesto por 3 jueces civiles de trámite, un juez civil de ejecución y una sala superior de apelaciones o segunda instancia. Y con muy buenos resultados, aplicando la oralidad en 2 audiencias, en la audiencia preliminar y en la audiencia de pruebas. Luego siguieron las Cortes Superiores de Trujillo y Lima y actualmente contamos con 17 Cortes Superiores del país que en forma voluntaria vienen aplicando la oralidad. Y asimismo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó en forma expresa una Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad en el Proceso Civil, asimismo como el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil. Por su parte, el Ministerio de Justicia tampoco se quedó de brazos cruzados, sino que también conformó un grupo de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras al Código Procesal Civil vigente de 1993, a fin de incorporar nuevas instituciones y modificar otras que respondan a las demandas de la sociedad, los desarrollos jurisprudenciales y los aportes de la legislación procesal civil comparada, es decir, ¿no?, como está regulada en otros países. El grupo de trabajo está presidido por el destacado jurista, el doctor Giovanni Priori Posada, e integrado por un grupo selecto de académicos, jueces y abogados, y en cumplimiento de este mandato, en noviembre del 2017, luego de una ardua labor, alcanzaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil, el mismo que fue difundido en el mes de marzo del 2018 a través de su página web del Ministerio y las redes sociales. Luego el equipo de trabajo, recibiendo los aportes y las observaciones y sugerencias de diversas instituciones, abogados y ciudadanos en general, realizaron los ajustes pertinentes y hace pocas semanas, como lo dije, el anterior ministro de Justicia, el doctor Eduardo Vega Luna, presentó formalmente el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, en la cual hizo una mención especial a la iniciativa del Poder Judicial
por la incorporación de la oralidad en los procesos civiles, destacando que a través de ella se viene impulsando esta importante reforma que permite la inmediación del juez y la concentración de los actos procesales, facilitando que se pueda contar con un proceso más célere. Y principalmente el contraste de la aplicación práctica resulta sumamente provechoso para una regulación eficaz del proceso civil. Por ello, el proyecto de Código Procesal Civil recoge esa importante experiencia impulsada por los propios jueces civiles y respaldada por las autoridades del Poder Judicial. Pero ahora nos podríamos preguntar cuál es el motivo o la razón para cambiar nuestro proceso tradicional de justicia civil escrita por un proceso civil oral. En realidad tenemos varias razones, desde históricas, pasando por la insatisfacción ciudadana en el proceso civil escrito, la transformación del derecho y terminando por procesos tecnológicos. Razones históricas. Si revisamos la historia republicana del proceso civil en el Perú, nos daremos cuenta que nuestro primer Código Procesal Civil fue la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1852, que estuvo vigente durante 61 años, hasta que se expidió el Código de Procedimientos Civiles de 1912, que fue realmente una copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881 y que estuvo vigente durante nada menos que 81 años. Es decir, que nuestros dos primeros códigos procesales fueron bastante longevos y tenían una característica común: la tramitación del proceso se hacía en forma escrita. Actualmente, como todos saben, contamos con el Código Procesal Civil de 1993, que ya tiene hasta la fecha 28 años de antigüedad y que tuvo una peculiaridad, pues al momento de su promulgación, es decir, con su texto original, fue la envidia de muchos países de la región porque sustituía el proceso escrito por un proceso oral mediante audiencias, fortaleciendo los principios de inmediación e instituyendo al juez como director del proceso. Sin embargo, lamentablemente, en el año 2008 se expidieron los decretos legislativos 1069 y 1070, que de un solo plumazo suprimieron la audiencia de conciliación, la audiencia de saneamiento procesal, vaciando de contenido a los principios de inmediación, dirección del proceso y concentración procesal, retrocediendo nuestro sistema a un proceso civil mayormente escrito, como sucedía con el Código de Procedimientos Civiles de 1912. ¿Por qué? Porque tenemos demanda y contestación por escrito, saneamiento procesal y puntos controvertidos por escrito, saneamiento probatorio, sentencia y recursos impugnatorios por escrito, quedando únicamente para la oralidad y en manera excepcional la audiencia de pruebas, siempre y cuando haya medios probatorios que actuar, pues si solo hay prueba documental, ¿no? O otras pruebas que no tengan que actuarse, se prescindirá de la audiencia de pruebas. Por tanto, el esfuerzo que en 1993 hizo el doctor Juan Morroy Gálvez y su equipo para modernizar el proceso civil fue en vano, y nuestro proceso civil, de ser la envidia de la región, pasó a ser la cenicienta, con los resultados que ya todos conocemos. En los últimos 30 años, América Latina ha experimentado un proceso muy intenso de reformas judiciales que han transformado radicalmente nuestros procesos originarios, escritos e inquisitivos por procesos orales y adversariales. Y el Perú no ha sido la excepción. Como sabemos, empezamos por el área penal, luego pasó al área laboral y actualmente estamos continuando con el área civil. Pero no me cabe la menor duda que todas las demás áreas del servicio de justicia serán reformadas en aras de prestar un servicio eficiente a la sociedad
y lograr la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Razones de insatisfacción ciudadana. La insatisfacción ciudadana con el servicio de justicia se ve reflejado en el índice muy bajo de aprobación de las encuestas, debido principalmente a la excesiva demora en la tramitación de los procesos. Nos resulta razonable que un proceso sumarísimo de desalojo pueda durar 3 o 4 años, un proceso abreviado de prescripción adquisitiva, 5 años, un proceso de conocimiento de nulidad de acto jurídico, de reivindicación, demore más de 6 años, y un proceso contencioso administrativo, ¿no? Tributario, por ejemplo, una resolución de determinación de la SUNAT pueden durar hasta 10 años. Esta lamentable situación nos debe a reflexión y a buscar soluciones a esta excesiva demora que tanto daño hace a la imagen del Poder Judicial y a los justiciables, porque justicia tardía ya no es justicia. Razones de transformación del derecho. El derecho en estos últimos 28 años de vigencia de nuestro Código Procesal Civil ha cambiado vertiginosamente, no solo por el avance científico y tecnológico, por ejemplo, la presunción pateris, que viene desde el derecho romano y la tenemos instaurada en nuestro Código Civil, ha quedado desbaratada con una prueba científica como es el ADN. También vivimos actualmente un mundo globalizado. Podemos realizar una compra-venta internacional accediendo simplemente a una plataforma virtual y hasta podemos pagar el precio con criptomonedas. ¿Cuáles son las razones de transformación del derecho? En primer lugar, las nuevas corrientes jurídicas han constitucionalizado el derecho. Los principios constitucionales son ejes transversales que abarcan todas las ramas del derecho. La filosofía del derecho, a través de la teoría de la argumentación jurídica, a las resoluciones judiciales, la ratificación por el Perú de tratados internacionales como los principios de Bangalore sobre el Poder Judicial o las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, entre otros, también nos obligan a tener una visión distinta del proceso a la que se tuvo hace 28 años. Las razones de transformación digital y nuevas tecnologías. La digitalización consiste en transformar los procesos, sean públicos o privados, a la luz de lo digital, y para ello se ha creado el denominado Plan de Gobierno Digital, que permitirá que las entidades en un solo documento de gestión puedan plasmar los objetivos y proyectos del gobierno digital, todo ello orientado a continuar fortaleciendo una mejor forma de atención a los ciudadanos, impulsando la ciudadanía digital. Empero, al mismo tiempo, conseguir eficiencia en la administración pública, impulsando su proceso de transformación digital. El Poder Judicial, por su parte, también tiene un programa de transformación digital. Entonces, tanto el Estado peruano en su conjunto como el Poder Judicial en específico han asumido esta política pública de digitalización de todos los procedimientos y procesos que tramitan. En efecto, el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2020-2030 establece las políticas y los objetivos institucionales para los próximos 10 años. Entre ellos destaca la implementación de la transformación digital del Poder Judicial a través de la gestión de procesos eficientes y la implementación de sistemas de gestión de calidad. Así que actualmente tenemos el Plan de Gobierno Digital, el expediente judicial electrónico eje, tanto penal como no penal, entre otros, teniendo como meta a partir del año 2025 que todas las demandas nuevas que se presenten en el Poder Judicial se tramitarán digitalmente a través del expediente judicial electrónico
y cero papel. Esta pandemia del COVID-19 que afecta a todo el mundo en su conjunto nos ha demostrado lamentablemente las deficiencias y falencias que sufren varios sectores del Estado: salud, educación, deportes, trabajo, y también hay que reconocerlo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero también debemos tomarlo como una oportunidad del Estado para el cambio, para la modernización, para reinventarnos y seguir prestando los servicios públicos indispensables a la ciudadanía. Gracias a este avance que ya venía trabajando el Poder Judicial, con aplicativos como el sistema de notificaciones electrónicas, la identificación biométrica, los certificados de depósitos y los certificados de antecedentes electrónicos, el expediente judicial electrónico, la jurisprudencia nacional sistematizada, es que han permitido que las labores jurisdiccionales no se paralicen con esta pandemia. Es así que hoy en día se habla mucho del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, como pieza esencial de la nueva normalidad en la prestación de los servicios públicos, tanto privados como estatales. Y en el ámbito judicial, para llevar adelante las audiencias virtuales, los expedientes y mesas de partes electrónicas, las firmas digitales y electrónicas, el teletrabajo o trabajo remoto, entre otros. La modernidad y la digitalización de la justicia, a la que nos hemos referido anteriormente, resultan imposibles poder implementarse en un proceso tradicional escrito. ¿Por qué? Porque este proceso escrito de por sí es desordenado, engorroso, lento, sumamente extenso y poco eficiente, como nos ha demostrado la historia, pues lo venimos aplicando durante 200 años de vida republicana y los resultados obtenidos no son nada halagadores. Nos encontramos en pleno siglo XXI, que se caracteriza por el desarrollo de la tecnología, por la sociedad de la información, y nuestros procesos judiciales no pueden ser ajenos a este cambio, a esta modernización, sino por el contrario, debemos aprovechar todas estas herramientas que la ciencia pone al alcance para poder reinventarnos. Por eso la necesidad imperante de reformar todos los procesos judiciales escritos en procesos orales que permitan hacer realidad la transformación digital del Poder Judicial, la interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas, la implementación de tecnologías modernas y contar con procesos ordenados, eficientes, sobre la base de una gestión pública orientada a resultados para prestar un servicio de calidad y lograr la confianza ciudadana, como hemos dicho. Por tanto, considero que tenemos razones más que suficientes para emprender el cambio de nuestros tradicionales procesos escritos por nuevos procesos orales, especialmente en el ámbito civil, pues nuestros procesos, como están diseñados actualmente con las modificaciones que hemos anotado, ¿no?, constituyen un lastre que nos impide poder prestar un servicio idóneo y de calidad a la ciudadanía. En un segundo punto, también debemos considerar que es importante tener presente que en realidad la oralidad y la escritura son herramientas procesales que no son incompatibles entre sí. Pueden coexistir sin ningún problema. Es más, en la práctica es así, porque nuestro proceso es mixto. Tenemos una parte escrita, ¿no?, la presentación de la demanda, la contestación, ¿no?, las expediciones de la sentencia, y también tenemos una parte oral, la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas, ¿no? Entonces, no es incompatible el proceso, la herramienta de la escritura con la herramienta de la
oralidad, ¿no? Sino que en realidad ambas se complementan. Y es lo que estamos trabajando actualmente en los módulos corporativos de litigación oral, y también es lo que aparece del nuevo código, del proyecto del nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Un sistema mixto predominantemente oral. Todo proceso, obviamente, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La oralidad tampoco va a terminar de la noche a la mañana con todos los problemas que tenemos en el área civil, pero estoy convencido que tiene muchas más ventajas que desventajas, y lo vamos viendo en la realidad con los resultados que van dando las 17 cortes superiores que tienen implementados los módulos corporativos de litigación oral. Sin embargo, para hacer realidad este nuevo proceso oral y conseguir los resultados previstos, se necesita del compromiso de jueces, de trabajadores judiciales, de abogados, de estudiantes de derecho y de los propios justiciables, porque cada uno tiene un rol protagónico que desarrollar durante las diferentes etapas del proceso. Ahora bien, después de esta larga introducción, abordando el tema específico sobre las formas especiales de conclusión del proceso, como lo establecen la gran mayoría de los procesos judiciales en el mundo entero, una controversia no necesaria u obligatoriamente tiene que terminar mediante una sentencia, mediante un pronunciamiento de fondo que declare fundada, infundada o improcedente una demanda, sino que pueden presentarse durante el séquito del proceso algunas situaciones especiales que permitan que la controversia sea resuelta mediante un auto y no necesariamente mediante una sentencia, y que también permita terminar la controversia sin tener que agotarse todas las etapas del proceso y al final emitirse una sentencia. Es así que nuestro Código Procesal Civil vigente de 1993, como también el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, no pueden escapar a esta realidad, y tienen expresamente previstas las formas especiales de conclusión del proceso. Nuestro Código Civil vigente de 1993 lo tiene previsto en la sección tercera, actividad procesal, del título 11º, artículos 323 al 354, mientras que el proyecto del nuevo Código Procesal lo regula en el capítulo segundo, título 12º de la sección tercera del proceso ordinario, artículos 374 al 403. Sin embargo, pese a esta diferencia de ubicación y de número de artículos previstos, regulan las mismas figuras, como son la conciliación, el allanamiento, el reconocimiento, la transacción judicial, el desistimiento y el abandono. Bien, pasemos a ver la conciliación. La conciliación, que en derecho comparado también se le conoce como mediación, es un acto bilateral solemne por medio del cual las partes buscan solucionar su conflicto de intereses con la ayuda de un tercero, y se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad. Nuestra Constitución Política, en el artículo 139, inciso primero, establece que no existe ni puede existir o establecerse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción del fuero militar y del fuero arbitral. Es decir, que únicamente pueden administrar justicia y resolver controversias los jueces, los militares y los árbitros dentro de las competencias que le han sido otorgadas. Sin embargo, también contamos
con los MARC, los métodos alternativos de resolución de conflictos, que en otros países también les denominan MASC, métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Que justamente sirven para poder llegar a acuerdos armoniosos entre las partes. El profesor norteamericano de la Universidad de Harvard, Frank Sander, sostuvo en un célebre discurso en 1976 en el Congreso Nacional sobre las causas de insatisfacción popular con la justicia, que en anteriores muchos casos o muchos conflictos se resolvían en la policía, en la familia, en la escuela y en la iglesia sin necesidad de llegar al poder judicial. Sin embargo, la modernidad, la complejidad de la sociedad y su problemática dejaron de lado a estas instituciones para centrarse en el poder judicial como la única institución para resolver una controversia o conflicto. Sanders también se preguntaba si frente al aumento de la litigación, el sistema de justicia podría asumir este reto en el futuro. Y su respuesta fue que no. Por eso propuso el sistema denominado Tribunal Multipuertas. A través de este mecanismo alternativo se busca reducir la carga procesal del Poder Judicial. Entre ellas tenemos el arbitraje, la mediación, la negociación y varias mezclas de estos y otros instrumentos, para lo cual debe tenerse presente la naturaleza del conflicto, la relación entre las personas en disputa, la cuantía del asunto, el costo del proceso y la rapidez en resolver controversia. La idea principal del doctor Sander es la del sistema flexible y variado de resolución de conflictos, que se organiza a través del filtrado de casos en virtud de la adecuación del procedimiento de resolución del conflicto. Y en efecto, el tiempo le ha dado la razón, porque actualmente son muy comunes los MACs o los MARC en nuestro país. Tenemos el arbitraje de naturaleza privada, tenemos la conciliación extrajudicial de naturaleza pública, porque está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque se desarrolla a través de los centros de conciliación privados, pero que son autorizados y fiscalizados por el Ministerio de Justicia conforme a la Ley 26.872. Y esta ley justamente define a la conciliación extrajudicial como aquella institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos por el cual las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual del conflicto. Ahora bien, respecto a la conciliación judicial, el Código Procesal Civil de 1993, en su texto original, establecía, como dijimos, un proceso por audiencias y tenía expresamente prevista la audiencia de conciliación judicial, mediante la cual se pretendía que las partes, bajo la dirección del juez, pudieran arribar a un acuerdo que sería aprobado por él mismo con calidad de cosa juzgada y así dar por terminada la controversia en forma inmediata. Sin embargo, como lo hemos visto, el código fue modificado, ¿no es cierto?, en el 2008, y lamentablemente se suprimió la audiencia de conciliación judicial, estableciéndose, como tenemos ahora, la conciliación extrajudicial previa a la interposición de una demanda como requisito indispensable para la presentación de una demanda nueva. Sin embargo, en el proyecto de los módulos corporativos de litigación oral implementados en las distintas Cortes Superiores de Justicia del país, sin necesidad de que se modifique o promulgue el nuevo Código Procesal Civil y con la facultad que concede el artículo 324 de dicho código, que permite al juez
que de oficio pueda citar a las partes para una conciliación en la audiencia preliminar y después de que los abogados hayan realizado sus alegatos de apertura o teoría del caso, el juez escucha a las partes, conoce directamente de ellas sus pretensiones e intereses y propicia una conciliación. Y un cuento de la naranja. Este cuento relata que habían dos hermanos que se disputaban la propiedad de una naranja. Como no pudieron ponerse de acuerdo, llevaron el caso ante el juez y esta causa se tramitó mediante un proceso escrito. En consecuencia, el magistrado nunca tuvo contacto alguna con las partes y únicamente resolvió con los alegatos y las pruebas que presentaron cada uno de los dos hermanos en el expediente. Y al final expidió una sentencia adjudicando la naranja al hermano mayor. ¿Qué hizo el hermano mayor con la naranja? Procedió a exprimirla, sacarle el jugo, se preparó un cóctel y luego botó la cáscara de la naranja a la basura. Después de ver, el hermano menor se quedó pensando y dijo: ¡qué injusticia! Yo solo necesitaba la cáscara de la naranja para poder rallarla y preparar una torta, y no necesitaba el jugo de la naranja. Si este proceso de la naranja se hubiese llevado a cabo mediante un proceso oral en el cual el juez hubiese escuchado al hermano mayor y al hermano menor, hubiese conocido sus intereses que tenían sobre la naranja, se hubiese dado cuenta inmediatamente que sus intereses no eran incompatibles o contrapuestos y que ambos podrían beneficiarse mutuamente de la naranja, uno con el jugo y el otro con la ralladura de la cáscara. Es decir, que no era indispensable adjudicar exclusivamente el bien a una de las partes en detrimento de la otra. Y la resolución más justa hubiese sido que ambos se beneficiasen de la naranja. Lamentablemente, como el proceso fue escrito y la parte nunca y el juez nunca escuchó a las partes, tuvo que decidir conforme a las pruebas que había en el expediente a uno de ellos. En cuanto a la conciliación, tenemos mucho que trabajar al respecto. Llama mucho la atención que en otros países un 30% en promedio de las causas que son admitidas a trámite terminan por conciliación en la audiencia preliminar. Esperemos que capacitando a los jueces y a los abogados y convenciendo a las partes de las ventajas de una conciliación, podamos lograr muy pronto en el Perú el porcentaje indicado anteriormente, porque de lograrse una conciliación, no solo la causa culminará en forma inmediata, sino que ambas partes quedarán satisfechas. Y por último, también se beneficia el propio juez, porque tendrá en forma inmediata una causa resuelta para su estadística. Y también los propios abogados, porque habrán culminado el proceso y podrán cobrar sus honorarios inmediatamente y no esperar el séquito del proceso. Bien, en cuanto a la conciliación, en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, el artículo 375 mantiene la existencia de la conciliación extrajudicial, al indicar que el acta de falta de acuerdo conciliatorio es un requisito de la demanda. Sin embargo, también debemos destacar que retoma la conciliación judicial en el artículo 263, que establece la audiencia preliminar y tiene como uno de sus objetivos propiciar la conciliación entre las partes, la cual no precluye
con la negativa inicial que puedan expresar las partes, sino que podrá reiterarse inclusive hasta la conclusión de la audiencia preliminar. Pero además, ambas partes pueden solicitar al juez que convoque a una audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso, excepto durante el trámite del recurso de casación. Por último, en cuanto a la conciliación, el nuevo Código Procesal, el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, en el artículo 377, establece que si existiendo proceso ya iniciado, las partes concilian fuera de este, lo único que tienen que hacer es presentar, ¿no?, mediante escrito el acta respectiva, la cual será homologada por el juez y procederá a dar por concluido el proceso. En cumplimiento, se ejecutará dicha acta con autoridad de cosa juzgada. En conclusión, el nuevo proceso oral, ¿no?, en el proyecto del Ministerio de Justicia, restablece la conciliación judicial, como lo venimos haciendo actualmente los jueces civiles en los módulos corporativos de litigación oral, y como también lo tenía previsto expresamente el texto original de nuestro Código Civil vigente de 1993. Entonces estamos rescatando el valor que tiene la conciliación como un mecanismo para poder solucionar en forma inmediata un conflicto de intereses, y por eso es que lo tenemos actualmente regulado y en aplicación. Otra de las formas especiales de reconocimiento del proceso son el allanamiento y el reconocimiento, que se mantienen tal cual están regulados en el Código Procesal Civil vigente de 1993. Sin embargo, el artículo 379 del proyecto del Código Procesal Civil precisa en forma más técnica que el demandado puede expresamente allanarse al petitorio o reconocer la pretensión, a diferencia del Código Procesal Civil actual, que indica que el allanamiento y el reconocimiento era de la demanda, ¿no? Obviamente es mucho más técnico y preciso indicar que el allanamiento es a la pretensión y no a la demanda. Asimismo, se mantienen las diferencias entre las dos figuras, ¿no? En el caso del allanamiento, el demandado acepta el petitorio dirigido contra él, mientras que el reconocimiento es más amplio porque además de aceptar el petitorio, también admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. En cuanto a la oportunidad, se puede presentar el allanamiento o el reconocimiento en cualquier estado del proceso previo a la sentencia. Y en cuanto a sus efectos, declarado el allanamiento o el reconocimiento, el juez debe expedir sentencia en forma inmediata, salvo que no comprenda todas las pretensiones. Por último, en cuanto a las causales de improcedencia del allanamiento y del reconocimiento, se han producido algunas variaciones en el artículo 381 del proyecto del nuevo Código Procesal Civil, que el juez declarará improcedente el allanamiento o el reconocimiento y ordena la continuación del proceso en los siguientes casos. Primero, si el demandado no tiene la capacidad para disponer del derecho en conflicto. Segundo, si el apoderado o representante del demandado carece de facultad para poder allanarse. Tercero, en los casos en que el allanamiento suponga reafirmar la validez de un acto jurídico al que la ley imponga una formalidad y que ésta no haya sido verificada. Cuarto, cuando el conflicto de intereses afecte el orden público o las buenas costumbres. Quinto, el conflicto de intereses comprende derechos indisponibles. Sexto, habiendo
litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. Y séptimo, se presume la existencia de fraude o dolo procesal. Entonces, en estos 7 casos no va a proceder el allanamiento y reconocimiento, ¿no? Y así lo tiene previsto el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. En cuanto a la transacción, en el tema que me ha sido asignado, no se ha considerado expresamente la transacción, pero también es otra de las formas especiales para concluir un proceso. Supongo que no se ha previsto en el curso porque son regulados en forma idéntica tanto en el Código Procesal Civil actual como en el proyecto, salvo un agregado que tiene este último en el artículo 386, que establece que con la transacción judicial se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas materiales ajenas al proceso. Nuestro Código Procesal Civil vigente, contrariamente, establece que no se pueden regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas materiales ajenas al proceso. Es decir, que con esta modificación del proyecto del nuevo Código Procesal Civil se pretende instaurar una visión más amplia de la transacción y que resulta totalmente razonable, justamente para evitar nuevos conflictos en el futuro. Asimismo, se adiciona que el incumplimiento de la transacción judicial no autoriza al perjudicado a solicitar la resolución de esta. No obstante, la transacción judicial puede incluir una cláusula por la cual se deja sin efecto las concesiones recíprocas a una de las partes en caso de incumplimiento de lo acordado. El nuevo estado de la transacción judicial mantiene la autoridad de cosa juzgada. Asimismo, si un proceso ha finalizado con sentencia firme y se celebra una transacción sobre dicho conflicto por ignorarse la existencia de la sentencia firme, por no haber sido notificada a una de las partes interesadas, ésta puede pedir que se deje sin efecto la transacción. Asimismo, la ignorancia de una sentencia que pueda revocarse no es causal para dejar sin efecto una transacción, ¿no? Estas son algunas novedades que trae el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. El desistimiento y el abandono. Tampoco se ha considerado en el tema asignado el desistimiento y el abandono, que también con cosas especiales de conclusión del proceso y que es necesario tenerlas también presentes y que están reguladas efectivamente en forma idéntica en el Código Procesal Civil vigente y en el proyecto del nuevo código, salvo una diferencia en el plazo de abandono. Actualmente, ¿no?, nuestro Código Procesal Civil de 1993 establece un plazo para declarar el abandono de 4 meses que el proceso se encuentre paralizado. Sin embargo, el proyecto del Código Procesal Civil, en el artículo 395, establece una variación y dice que procede el abandono cuando el proceso permanezca en primera instancia, ¿no?, paralizado durante 3 meses sin que se realice acto que lo impulse. Es decir, que se ha producido una disminución del plazo de abandono, ¿no? Ya no son 4 meses, sino que ahora se ha reducido a 3 meses. Bien, por último, veamos el juzgamiento anticipado. Obviamente, el juzgamiento anticipado no se trata de una forma de conclusión del proceso, sino que es una figura totalmente distinta que permite llegar más rápido a la etapa decisoria. Es decir, en términos coloquiales, es tomar un atajo para llegar más rápido a la meta.
la doctora María Elena Ledesma define al juzgamiento anticipado indicando lo siguiente: el juzgamiento anticipado se produce cuando sin actividad probatoria que actuar, pero sí ofrecida, el juez comunica a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite, salvo el informe oral de los abogados. En efecto, el proceso, como su nombre lo indica, está conformado por una serie de etapas o estadios que tienen que ir realizándose o agotándose en el tiempo. Es así que dentro del proceso civil tenemos una etapa postulatoria, una etapa conciliatoria, una etapa saneatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, la etapa impugnatoria y por último la etapa ejecutoria, que conforman todo este ciclo normal que empiezan con la interposición de la demanda y terminan con la ejecución de la sentencia. Nuestro Código Procesal Civil vigente regula el juzgamiento anticipado en el artículo 473, que precisa la procedencia del juzgamiento anticipado en los siguientes casos: cuando la cuestión debatida es solo de derecho, cuando, aunque la cuestión debatida es de hechos, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia de pruebas, supongamos que solo haya prueba documental. Y tercero, en los casos de rebeldía, cuando se produzca la presunción legal relativa de veracidad. Mientras que el proyecto del nuevo Código Procesal Civil no lo considera el juzgamiento anticipado en un título específico, sino que únicamente lo incluye dentro de la audiencia preliminar en el artículo 264, en cuyo literal N precisa lo siguiente: indica, en caso de juzgamiento anticipado, el juez puede emitir sentencia en la misma audiencia inmediatamente después de escuchar a los abogados o suspenderla por un plazo razonable para comunicar en el día el sentido del fallo y elaborar la resolución y notificar a las partes. Sin perjuicio de ello, el juez puede comunicar a las partes que emitirá sentencia en un plazo de 20 días, fecha en la cual debe publicar la sentencia en el sistema de seguimiento de expedientes del Poder Judicial y disponer su notificación a las partes bajo responsabilidad. Entonces, tengamos muy presente que el juzgamiento anticipado no forma parte de las formas especiales de conclusión de un proceso, sino que es una figura o una institución jurídica independiente, ¿no? Que, como hemos dicho, procede cuando la cuestión debatida sea únicamente de derecho o cuando sean cuestiones de hecho, no hayan medios probatorios que actuar, ¿no? O cuando se haya declarado la rebeldía y se tengan por ciertos los hechos expuestos en la demanda, ¿no? Entonces, en estos casos opera el juzgamiento anticipado, que, como lo dijimos, es, ¿no?, buscar un atajo para llegar lo más pronto a la, ¿no? Entonces se evitará la audiencia de pruebas y el juez tendrá que resolver lo conveniente, ¿no? Cosa distinta que es lo que sucede en la conciliación, en el allanamiento, en el reconocimiento, en el abandono, que, como lo dijimos, son formas específicas, especiales de conclusión del proceso. Termino indicándoles que tanto el Código Procesal Civil vigente de 1993 y el proyecto definitivo del nuevo Código Procesal Civil presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prevén expresamente las formas especiales de conclusión del proceso. Por tanto, no siempre una causa tiene que terminar por sentencia de fondo, y asimismo
Ambos códigos también regulan el juzgamiento anticipado del proceso. Y como lo dije anteriormente, no constituye en sí una forma especial de conclusión del proceso, porque estos casos sí tiene que expedirse una sentencia, ¿no? Lo que permite es obviar a las etapas del proceso, como es la audiencia de pruebas. Y en cuanto a la conciliación, recordemos, ¿no?, que se mantiene la conciliación extrajudicial a través de los centros de conciliación que regenta el Ministerio de Justicia, ¿no? Como lo regula actualmente también nuestro Código Procesal Civil vigente de 1993, ¿no? La innovación del proyecto del nuevo código es que restablece la audiencia conciliatoria, ¿no?, judicial, que va a ser una de las partes de la audiencia preliminar. Y eso actualmente ya lo venimos aplicando en los módulos corporativos de litigación, 17 Cortes Superiores de Justicia del país, que se ha implementado la oralidad. Entonces tenemos paralelamente, ¿no?, la conciliación extrajudicial a través de los centros de conciliación y la conciliación judicial dentro del proceso como una etapa de la audiencia preliminar. Y todo esto con la posibilidad de que podamos arribar a un acuerdo armonioso entre la parte demandante y la parte demandada, terminar en forma inmediata el proceso y que ambas partes queden satisfechas, ¿no?, que es lo ideal, ¿no? Y que lamentablemente cuando tiene que expedirse una sentencia y darse la razón a una de las partes, como en el caso del cuento de la naranja, obviamente siempre habrá alguna parte que quede insatisfecha, ¿no? Entonces, sí podemos hacer efectiva la conciliación, ¿no?, como se viene desarrollando en otros países con porcentajes elevados. Creo que sería una buena forma para poder terminar con los procesos en forma inmediata y que se resuelvan las causas en forma mucho más célere. Bien, les agradezco mucho por su interés en el curso, por haberme escuchado, y reitero que estoy seguro que este curso les va a ser sumamente provechoso para refrescar, ¿no?, algunas instituciones del proceso civil y poder ver cómo se viene aplicando la oralidad en los procesos civiles. Y con el nuevo proyecto del código, que estoy seguro que pronto se promulgará, ¿no?, ya se tendrá forma masiva, pero que es lo mismo que ya venimos haciendo en los módulos corporativos de litigación oral. Muchas gracias por su atención.